de Múnich, Alemania, Magister en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, Italia. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, un doble doctorado por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET en Argentina. Es docente de grado y de posgrado en varias universidades argentinas. Se ocupa de temas que vinculan el derecho penal y procesal penal con la teoría política y del derecho. Hoy tenemos un tema y el tema es el arrepentido en la investigación de delitos complejos, sus ventajas y desventajas. Doctora Ana, bienvenida a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa por haberme invitado y especialmente a Mario Amoretti, quien es un colega de viejos tiempos de Múnich. También quiero agradecer a todas y todos quienes se conectaron hoy. Como ya dijo el doctor Uriel en la presentación, lo que a mí me interesa son los fundamentos de las figuras jurídicas, especialmente las figuras procesal penales. Y actualmente me ocupo de la figura del arrepentido. De esa investigación en curso voy a presentar una pequeña parte y ya que es una investigación en curso hay muchas preguntas y pocas respuestas. Bien, voy a poner el PowerPoint. Ahí está. La primera pregunta que se plantea cuando hablamos del arrepentido es, ¿qué es el arrepentido? ¿Qué entendemos por arrepentido? Y lo interesante de esta figura es que no solo aparece en el ámbito jurídico, sino también fuera de él. Una mención que siempre se hace cuando se habla del arrepentido es la Biblia, porque en ella hay varias referencias a la figura del arrepentido. Y si buscamos un ejemplo más actual y también mucho más profano, les presento aquí a uno de los últimos arrepentidos con los que yo me crucé. Quizás si entre ustedes hay fanáticos del universo Marvel, entonces lo habrán reconocido, y para quienes no saben de qué estoy hablando, les presento a Loki. Es el personaje principal de una nueva serie, justamente del universo Marvel, que salió el año pasado. Y Loki es un dios nórdico supervillano, hermano del mítico Thor. Y la serie comienza con la detención de Loki por haber cometido un delito contra el curso preestablecido del tiempo, y se lo da a elegir entre la eliminación, lo que significaría su muerte, y la colaboración en la investigación de otros delitos contra el curso preestablecido del tiempo. ¿Y por qué digo que Loki es un arrepentido? Porque el arrepentido es justamente eso, ¿sí? Es una persona imputada por algún delito a la que se le ofrece la disminución de su pena si ella revela información relevante para la investigación de algún delito. Si comparamos esta figura con otros tipos de informantes, la diferencia está clara. La persona arrepentida es o va a ser imputada, no solo testigo. Y si comparamos la figura del arrepentido con la confesión, también tenemos una diferencia importante, que es la información dada por la persona arrepentida no se refiere o no solamente se refiere a delitos cometidos por ella misma, sino también a delitos cometidos por otras personas o a la colaboración de otras personas en delitos conjuntos.
Esta figura del arrepentido también es conocida bajo otros términos. Uno es la delación premiada y otro es el testigo de la corona, que proviene del inglés, del Crown's Evidence, o en sus versiones Queen's Evidence o King's Evidence, según si hay una rey o un reino en ese momento. Según entiendo, en Perú también está conocida esta figura bajo el término arrepentido. Si me equivoco, me lo pueden decir después en la discusión. En Alemania, por ejemplo, solo al pasar, esta se conoce bajo el término testigo de la corona. Bien, la regulación jurídica de esta figura aumentó en los últimos años. Eso también se puede ver en Argentina, donde hay una unificación de una regulación muy dispersa a partir del 2016, porque en el 2016 se implementa en el Código Penal el artículo 41 ter, que es el artículo que les puse aquí. Y aparte de su unificación del tema, este artículo 41 ter del Código Penal tiene la ventaja de que, ya que está dentro del Código Penal, rige para todo el territorio argentino. Pero también tiene una desventaja, y esa desventaja es que está en el Código Penal. La competencia en materia procesal penal está en manos de las provincias y no en manos del Estado federal. Y eso significa que el establecimiento de un procedimiento específico para la aplicación de la figura del arrepentido no puede encontrarse en el Código Penal, sino debe realizarse en los códigos procesales penales provinciales. Y si vamos a los códigos procesales penales, ahí ya no hay un código procesal penal único, sino, como acabo de decir, esto está en la competencia provincial, así que hay múltiples códigos, actualmente creo que son 25. Y en algunos de esos códigos procesales penales encontramos una regulación específica. Por ejemplo, la ley 27304. El problema es que esta ley rige directamente solo para la justicia federal, pero no para la justicia procesal. Y en la justicia provincial tenemos un ejemplo para una regulación específica y muy elaborada, parecida a la ley 27304 en el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Pero también tenemos códigos procesales penales que tienen una regulación mucho más escueta, como la del Código Procesal Penal de Santa Fe, que les puse aquí, que solo contiene una frase en el artículo 43, el arrepentimiento activo de quien aparezca como autor o partícipe será tenido en cuenta en oportunidad de individualizar la pena en la sentencia. Como ven, no hay un establecimiento de un procedimiento específico. E incluso hay códigos procesales penales, como el de Corrientes, que no contienen una regulación específica. Y en esos casos, lo que tiene que hacer la justicia es intentar aplicar el Código Penal sin una regulación particular. Pero no quiero meterme demasiado en esas preguntas más interesantes para personas provenientes de Argentina y no tanto para un público tan internacional como el que tenemos hoy. Y por eso lo que hoy me interesa son algunos de los beneficios y desafíos que plantea la figura del arrepentido, especialmente en la investigación de delitos complejos, por ejemplo, delitos que tienen que ver con asociaciones ilícitas, ¿no? El beneficio que siempre se menciona para implementar la figura del arrepentido en la investigación de delitos complejos es que
esta figura es una herramienta útil para la obtención de prueba en determinados delitos cuya investigación es muy difícil o incluso imposible sin un conocimiento interno o insight que nos brinda la persona arrepentida, ¿no? Y para que nos brinde esa información le tenemos que ofrecer algo que sería la disminución de la pena. Un caso claro para estos delitos que son difíciles de investigar y donde las herramientas tradicionales no son suficientes son las asociaciones ilícitas, la corrupción, el narcotráfico, pero también el crimen organizado en general, ¿no? En el caso de las asociaciones ilícitas, se da una particularidad porque ahí la aplicación del arrepentido, por lo menos según la legislación argentina, es más fructífera que en otros tipos delictivos. Y eso se da debido al artículo 41 ter del Código Penal que les mostré antes, porque ese artículo exige que la delación, es decir, la información que da la persona imputada, debe referirse al hecho por el que esa persona está imputada o a otros hechos conexos, ¿no? Entonces, la persona imputada no puede hacer uso de la figura del arrepentido dando información sobre cualquier delito, sino tiene que ser un delito, tiene que ser el delito mismo por el que está imputada o algún delito conectado. Y aquí, con esa exigencia, el tipo delictivo de la asociación ilícita proporciona un marco dentro del cual se puede informar sobre cualquier delito cometido o planificado por la asociación, ¿no? Entonces, si la imputación es por asociación ilícita, entonces la persona imputada puede informar sobre cualquier hecho delictivo conectado con la asociación ilícita y con esa información puede hacer uso del beneficio del arrepentido. Y lo particular de eso es que no tenemos que probar una gran conexión entre los delitos informados y el delito por el que la persona está imputada, ¿no? Y eso en otros tipos delictivos sí lo tenemos que hacer y a veces no es tan fácil. Si pensamos en un caso así muy simple, A comete un robo en una farmacia con B y además sabe que B comete otros robos de autos aparte y A es detenido y quiere hacer uso de la figura del arrepentido. Si informa sobre los robos de autos, solo puede hacer uso de la figura del arrepentido si logramos establecer una conexión entre el robo de autos y el robo en la farmacia, y eso nos va a ser muy difícil. Lo que al final significa que A no va a poder hacer uso de los beneficios del arrepentido y seguramente no nos va a dar la información que queremos. Entonces, el beneficio de la figura del arrepentido es claro, ¿sí? Un avance en la investigación, un acercamiento a la verdad, o un mejor acercamiento a la verdad. Con ello, un ahorro de tiempo y o recursos, ¿no? Y en última instancia, si todo sale bien, la condena de otros delincuentes. Esto es una parte de la moneda. La otra parte de la moneda es que la figura del arrepentido también plantea problemas y plantea problemas específicos en relación con la investigación de delitos complejos. Yo quiero mencionar aquí 4 desafíos que plantea la figura del arrepentido. El primero lo denominé cuanto mayor rango, mayor beneficio. Y el problema que se esconde detrás de ese título es el siguiente. El grado de disminución de la pena que ofrece la figura del arrepentido depende, por lo menos en parte, de la relevancia de la información dada, ¿no? Cuanto mejor
sea la información dada, cuanto mejor calidad tenga, cuanto mayor información sea, más se le va a disminuir la pena a la persona que informa, ¿no? Pero en general y especialmente en organizaciones jerárquicas, los superiores tienen más información, ¿no? Y con eso también pueden revelar más información. Y por ende, pueden recibir una mayor disminución de la pena que sus inferiores que no tienen tanta información que pueden vender, ¿no? El problema con eso es que parece ir en contra del espíritu de la ley del arrepentido, porque esta figura fue pensada justamente para captar a los rangos superiores mediante la información que dan los rangos inferiores y no al revés. También parece ser injusto porque entonces la persona más involucrada recibe mayores beneficios que una persona que se mantiene al margen. Se podría decir que se premia el involucramiento en organizaciones delictivas y en algún sentido se sanciona el no involucramiento en ellas. El Código Penal argentino no contiene ninguna regulación específica para evitar ese efecto de premiar más a los superiores que a los inferiores, porque solo exige que la persona arrepentida informe sobre su propio delito o delitos conexos, nada más. Si pensamos en la legislación procesal penal, la ley 27304 y el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, sí exigen que la responsabilidad penal de las personas informadas sea igual o mayor a la de la persona imputada arrepentida, ¿no? Entonces sí necesitamos que la información dada se refiere a un grado de participación igual o mayor que el que tiene la persona imputada. Pero esto plantea un problema porque se refiere al grado de participación penal, ¿sí? No al rango jerárquico en la organización delictiva. Y son pensables muchos casos en los que una persona con un rango jerárquico alto tiene una responsabilidad penal menor que la persona que informa, ¿sí? Porque en ese caso la persona con rango jerárquico alto solamente participó como partícipe, por ejemplo, ¿sí? Y la persona con el rango menor participó como autor. Y en ese caso, el autor no podría informar sobre la participación de su superior. Una posible solución sería referirse a la jerarquía interna, ¿sí? Y exigir que la persona delatada debe tener un ascendiente en la estructura jerárquica de la organización delictiva respecto del confesor. Y eso es algo que varios diputados y diputadas exigieron en el debate parlamentario previo a la sanción de esta ley en Argentina, pero no fue implementado. Según entiendo, en Perú sí se encuentra esa exigencia en la ley 26220, donde se establece que las personas que pertenecen a un grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe u otro equivalente, no pueden hacer uso de los beneficios de la ley del arrepentimiento, ¿no? Con eso se evitaría este problema. Y bueno, en Perú sí se evita, en Argentina desgraciadamente no. Otro problema que se plantea respecto de las estructuras jerárquicas es si habría que permitir en casos excepcionales la llamada figura del arrepentido jefe. Es decir, a veces la información que puede brindar un jefe justamente porque tiene
más información y quizás también información de mejor calidad, puede ser tan importante que la obtención de esa información podría justificar concederle el beneficio del arrepentido, incluso si con eso delata a sus inferiores. Esto se discute especialmente en casos de trata de personas o secuestros, y en Argentina se discute respecto de las personas desaparecidas en las juntas militares. Por un lado, se entiende perfectamente el planteo, ¿no? Si está en juego, por ejemplo, la vida de personas, o si está en juego la identidad de personas, como pasa en el caso de los desaparecidos, que se pretende saber, sobre todo si esos desaparecidos tuvieron hijos, se pretende saber qué pasó con esos niños y dónde están los desaparecidos mismos. Se entiende que uno podría pensar que obtener esa información vale la pena y que habría que establecer un incentivo para ello, incluso si significa imponerle una sanción menor a un jefe de una organización delictiva. El problema está en dónde trazar la línea, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que son tan relevantes? ¿Cuáles son los bienes jurídicos en juego que justificarían ello? Una propuesta sería decir siempre cuando está en juego la vida de alguien. Y con eso podríamos hacer esta excepción, por ejemplo, para el caso de trata de personas o secuestros. No nos serviría o no nos serviría tanto para el caso que se discute aquí en Argentina, que es el de los desaparecidos, porque desgraciadamente tenemos que asumir que esas personas desaparecidas ya no están más con vida. Bien, otro problema, aparte del rango y su relación con el beneficio, es un problema relacionado, que es el que solamente tiene acceso a la figura del arrepentido una persona que tiene información, ¿sí? Entonces, si tenemos dos personas que cometieron el mismo hecho, una tiene información sobre otros delitos, la otra no tiene información sobre otros delitos, en ese caso solo se beneficia la primera y la segunda. Esto obviamente nos parece así, ya a primera vista parece injusto, porque se beneficia a quien está más involucrado, ¿no? Y quien se mantiene al margen tiene una desventaja, y si lo expresamos en términos de los principios procesales, tenemos una tensión con el principio de igualdad, porque dos personas cometieron el mismo hecho pero reciben penas diferentes, y el principio de proporcionalidad de la pena. Si buscamos una posible solución para este problema, parece que no la hay, ¿sí? Porque la figura del arrepentido consiste justamente en aceptar esa desigualdad en pos de la obtención de información relevante que necesitan los órganos de investigación penal. Aquí el argumento es que no cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena y el principio de igualdad está justificado siempre y cuando la información obtenida es lo suficientemente valiosa para la investigación de determinados delitos, especialmente nocivos para la sociedad. Es decir, tenemos una ponderación de principios, y en esa ponderación pierden en algún sentido el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad a favor de la búsqueda de la verdad, la sanción de culpables, la celeridad del proceso, etc. Esta tensión también se refleja en la legislación argentina, porque la aplicación de la figura del arrepentido está limitada a delitos específicos, ¿sí? No se puede hacer uso de la figura del arrepentido en cualquier caso, sino solamente para delitos especialmente nocivos para la sociedad.
y se exige que la persona que informa dé información de cierta calidad, ¿no? Si no, no se le dará el beneficio de la disminución de la pena. Y de esta manera se pretende mantener esa tensión en un menor grado. Pero no se puede diluir nunca, ¿sí? No se puede, porque justamente la figura del arrepentido vive de esa tensión. ¿Sí? El tercer desafío se podría llamar: cuanto antes declaro, más me beneficio. Y el caso es el siguiente: cuando hay dos personas que tienen la misma información, solo se beneficia quien la revela primero, ¿no? Porque la información dada tiene que ser importante para la investigación, y una vez que los órganos de investigación penal tengan esa información, no les sirve obtenerla de nuevo. Así que solo se beneficia a la persona que da esa información primero. Este problema es parecido al dilema del prisionero que les pongo aquí, en el que pasa justamente eso, ¿no? La policía arresta a dos personas sospechosas, no hay prueba suficiente para condenarlos, pero se les ofrece a cada uno el mismo trato. Si A confiesa y B no, B será condenado a una pena alta y A será liberado. Y viceversa, ¿no? Si B confiesa y A no, entonces A recibirá una pena muy alta y B saldrá libre. Si ambos confiesan, ambos tendrán una pena no tan alta, pero suficientemente alta. Y si ninguno de los dos confiesa, entonces obtendrán una pena mínima. El problema es que ninguno de los dos sabe si el otro va a declarar, y con ello no sabe cómo comportarse, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo que pasa con la figura del arrepentido, cuando uno no sabe si otras personas involucradas en la misma organización delictiva van a declarar y qué van a decir. Esto parece ser injusto porque lo que decide al final sobre la pena es el azar, ¿sí? Depende de si las y los demás involucrados declaran o no antes que yo. Eso es algo que yo no puedo controlar. Y obviamente ahí otra vez se da una tensión con el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad de la pena. Otra vez, no hay una solución para este problema, ¿sí? Porque esta tensión es deseada, ¿sí? La figura del arrepentido se crea para obtener esta tensión, para que las personas imputadas se vean impulsadas a declarar, ¿sí? Así que a la figura del arrepentido y a los órganos de investigación penal les conviene crear esta tensión en las personas imputadas, ¿sí? Así especulan que van a obtener más información. El último punto que quiero mencionar es la pregunta de si la figura del arrepentido funciona o quizás no funciona en organizaciones criminales muy cerradas. Esto no tiene que ver con los principios, ¿sí? Como los principios de igualdad o proporcionalidad que mencioné antes, sino con la funcionalidad del arrepentido, ¿no? Porque el problema es que donde más se necesitaría una persona arrepentida, es decir, en organizaciones muy cerradas sobre las que no hay información, de las que, digamos, no sale nada afuera, ahí no hay arrepentidos, ¿no? Las personas involucradas no hablan, no declaran, ¿sí? No. Y para eso puede haber dos razones. Una razón puede ser convicción, ¿sí? Las personas involucradas en ese tipo
de organización delictiva están convencidas de la causa y no van a hablar, ¿sí? Si esto es el caso, no se puede hacer nada, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar las convicciones de las personas? Por lo menos no se puede hacer nada desde el derecho penal, ¿sí? En materia de educación cívica, por ejemplo, sí, quizás se pueda hacer. La otra razón por la que en esas organizaciones criminales muy cerradas no hay arrepentidos es que las personas involucradas tienen más miedo a las represalias por parte de sus pares que el miedo que tienen a la persecución penal. Y si las personas no hablan por miedo a las represalias por parte de los demás miembros de su organización delictiva, ahí sí se podría intentar reforzar la protección de las personas arrepentidas, por ejemplo, mejorando y aplicando programas de protección a testigos e imputados, como existe en la ley 25764 en Argentina, pero seguramente también existe en Perú. Y de esta manera se podría intentar disminuir ese miedo a las represalias. Si esto va a funcionar, bueno, depende del poder que tienen las organizaciones delictivas y también depende del poder de protección que tiene el Estado. Con esto ya llego al final de esta muy breve presentación del arrepentido. Lo que quería hacer era mostrar muy brevemente que la figura del arrepentido conlleva beneficios para la investigación de delitos complejos, pero estos beneficios tienen un costo. Algunos de esos costos se pueden disminuir mediante determinadas reglas, ¿no? Como vimos en la tensión entre mayores rangos y mayores beneficios, que en Perú se resolvió muy bien, en Argentina no tanto. Pero hay otros costos que no se pueden disminuir porque son inherentes a la figura del arrepentido. Y con eso no se pueden evitar. Una vez que uno haya decidido como sociedad o como legislador querer los beneficios de la figura del arrepentido, también tiene que vivir con esos costos. Y me parece importante resaltar eso porque si entendemos la figura del arrepentido como una figura que se implementa por argumentos pragmáticos, ¿sí? De acelerar el proceso, obtener mejor información y demás, en esos argumentos pragmáticos también hay que incluir las desventajas que tiene esa figura para ciertos principios fundamentales del proceso penal. Y por ende hay que resaltarlos. Con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctora Ana Richter. Un tema muy interesante sobre las ventajas y desventajas y ese cuadro final que ha resumido mucho de su exposición. Bien, invitamos nuevamente a todos los participantes a que puedan dejar su pregunta por el chat o decirla directamente a nuestra expositora. ¿Verdad? Les invito. Vamos a esperar unos minutos para ver si hay alguna pregunta. Bueno, por lo
Por lo visto no tenemos ninguna pregunta, doctora. Queremos agradecerle mucho su participación en este congreso. Eh, Esperamos también tenerla en alguna otra oportunidad para tocar estos temas tan interesantes que estamos viendo en este congreso. Así es que esperamos que usted tenga también algún tiempo para darnos alguna exposición brillante como la ha hecho hoy día. Doctora Zete, disculpe, yo tendría una pregunta, solamente que soy muy malo con la técnica y no pude levantar mi mano. No sé si haya tiempo para formularla. Una muy chiquita. Claro, claro que sí, doctor. Bueno, Ana, un gusto escucharte y verte después de mucho tiempo. Espero que estés bien. Gracias por tu presentación, muy interesante. Y creo que en Perú este tema es súper importante. Tienes razón, se habla de arrepentimiento en la ley procesal peruana. También una constelación que está muy relacionada es la del colaborador eficaz, que también es una persona que por cuestiones de beneficios que obtiene en un proceso está dispuesto a canjear información por beneficios. Y ahí es donde viene para mí la pregunta que ya creo que lo has mencionado en tu exposición de manera general, pero es en este nuevo esquema o estos nuevos instrumentos de figuras o mecanismos de negociación en el proceso de naturaleza de origen del derecho penal anglosajón. ¿No te parece que esta idea que tenemos nosotros de justicia material se puede ver trastocada o lesionada en el sentido de que la verdad es que cuando una persona se arrepiente, no es en este caso bíblico, en la mayoría de los casos de corazón, como cuando Caín mata a Abel y dice, oh, ahora cualquier persona me puede matar a mí, ¿qué es lo que he hecho? Estoy arrepentido, sino que la verdad de las cosas es que esto ocurre porque el delincuente dice, voy a tener un beneficio si es que colaboro con la justicia, una cosa muy pragmática. Y de otro lado, que paralela a esta pregunta, esto cuestionaría el tema de justicia material, penal. De otro lado, ¿esto no crees que puede generar un abuso por parte de los órganos de persecución del delito, en el sentido de que algo que ocurre mucho en la práctica procesal penal peruana, probablemente similar en la Argentina, y es que el sistema apunta a ser muy drástico para motivar a las personas a que precisamente se vuelvan colaboradores de la justicia y dicho sea, se arrepientan de lo que han hecho, pero por cuestiones muy prácticas. Entonces esas son las dos, o pregunta y subpregunta que te quería hacer. Nuevamente, gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Mario. Un placer verte, aunque solo sea a través de una pantalla después de tanto tiempo. Sí y sí, son mis respuestas. Primero, creo que sí hay un pensamiento pragmático desde los dos lados, ¿no? Desde, digamos, la legislación y los órganos de persecución penal al implementar la figura del arrepentido, ¿no? Y ese pensamiento pragmático creo que sí proviene del mundo anglosajón, que también se puede ver muy bien en el Reino Unido. Por ejemplo, en otra figura, la figura del nemotenetur, en Inglaterra disminuyeron las posibilidades del nemotenetur en tal sentido a fines de los 90, creo, justamente para obtener más declaraciones, dijeron que el silencio a partir de entonces se podía usar en contra de la persona imputada, ¿no? Lo que antes
estaba prohibido y que nosotros generalmente entendemos que forma parte del principio unigénito. Bueno, en Inglaterra ya no existe más por razones pragmáticas. Lo interesante es que no cambió, ¿sí? No hay más condenas, y las condenas no tienen que ver con el hecho de si la persona imputada declaró o no. Así que parece que ese argumento pragmático al final no funcionó, ¿sí? No es tan pragmático. Y sería interesante ver si en la figura del arrepentido funciona. Creo que también del otro lado, de la persona imputada, hay un razonamiento pragmático ahí. Obviamente no hablamos de un arrepentimiento en sentido moral, como lo ve la Biblia, ¿sí? Pero no me parece grave eso, porque lo que exige el derecho penal, justamente a diferencia de la moral o de las religiones, no es un arrepentimiento, sino es dar información, ¿sí? Lo que quiere el derecho penal es aclarar ciertos hechos y sancionar a las personas correctas, digamos, ¿sí? Las personas culpables. No nos deja libres, no sancionar a las personas inocentes. Y si eso se obtiene, está todo bien, ¿sí? Se cumple con el fin del derecho penal. Si una persona imputada o involucrada en un proceso penal se mueve de manera estratégica, no me parece un problema, porque no se le puede exigir más a alguien en el derecho penal, ¿sí? No se le puede exigir un arrepentimiento, según mi comprensión del derecho penal. Digamos, ahí lo que se podría, digamos, reprochar es la elección del término, ¿no? De haberlo llamado arrepentimiento, y no haber buscado un término con una connotación moral menor, ¿no? Y respecto del abuso por parte de los órganos de persecución penal, sí, yo creo que sí, ese tipo de figuras invitan al abuso, sí invitan a amenazar con una pena mayor de la que hubieran quizás propuesto sin la existencia de esta figura, justamente para empujar, en el sentido del nudging en inglés, ¿no? De empujar a alguien a la declaración. Y ahí, bueno, se plantea la pregunta de cuándo una oferta todavía es una oferta y cuándo se convierte en amenaza, ¿no? En el padrino justamente dice: le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Y bueno, la pregunta es: ¿esto todavía es una oferta? Bueno, aquí no hablamos de la mafia, sino hablamos de órganos de persecución penal, pero sabemos que también existe ese riesgo. Yo creo que la única manera de disminuir ese riesgo es estableciendo un procedimiento muy claro para la aplicación de la figura del arrepentido, e incluir, por ejemplo, la participación de un abogado o una abogada defensor desde el inicio, ¿sí? Justamente para disminuir estas, digamos, ofertas que se asemejan ya a amenazas. En Argentina el problema es que ni siquiera se usa tanto la sanción final como oferta o amenaza, sino se usa la prisión preventiva, ¿sí? A una persona imputada se le presenta la opción de elegir entre la prisión preventiva, que empezaría ya, digamos, estás detenido, o te quedas aquí, no vas a volver a tu casa, o declaras, ¿sí? Y declaras todo lo que sabes. Y después vemos si podemos evitar la prisión preventiva. Y eso obviamente es un gran incentivo
para hacer uso de la figura del arrepentido. Y ahí también me parece que la única forma de evitar eso es establecer reglas claras para la imposición de la prisión preventiva y evitar que se use la prisión preventiva como una medida de coacción. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, finalmente, ya habiendo hecho las preguntas y agradeciendo también al doctor Mario por la pregunta tan interesante, le queremos dar las gracias por su participación en este congreso. Y repito, reitero, esperamos tenerla en otra oportunidad también para, para tocar estos temas tan importantes en materia penal. Mi doctora, muchas gracias. Así es que la esperamos también alguna vez nos pueda visitar por acá. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá se dé una ocasión para vernos en persona en Perú. Claro que sí, sí va a haber, doctora. Muy bien, con todos los participantes vamos a tener un espacio de 10 minutos y un break y les pido que no se pierdan la ponencia del doctor Antonio Cavaliere, de Italia. Ahí va a tocar un tema muy interesante también con ustedes. Tenemos entonces un break de 10 minutos y ya empezamos a la hora puntual con la exposición del doctor Cavaliere. Entonces, hacemos un break por ese momento.